Recuerdo muy bien que muy niño empecé a trabajar cerca de Palacio. Yo le daba grasa a la burocracia de esta gran ciudad. Yo crecí como tú en las calles de la capital, vendiendo la extra y a veces billetes de la lotería disque nacional. Buenas tardes a todas y a todos, a las personas que están también conectadas y a quienes están aquí en la sala del CEMOS esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. Y bueno, con el gusto de tener a la doctora Rocío Guadarrama Olivera, quien nos impartirá el día de hoy una conferencia titulada El sector cultural, Laboratorio de la Precariedad Laboral Contemporánea, Dimensiones Objetivas y Significados. Pues es un gusto, pasen por favor. Es un gusto pues estar nuevamente en esta ya tercera sesión del Seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadoras, trabajadores de 2024. Y bueno, hemos señalado que este seminario tiene el objeto de discutir o de volver a pensar y sobre todo a reflexionar también y a conocer las nuevas temáticas que desde varias generaciones de investigadoras e investigadores están explorando el trabajo como objeto de estudio, sobre todo en su dimensión histórica, pero también desde otros puntos de vista, como el que vamos a escuchar el día de hoy, de una especialista, además una querida colega de la UAM Coajimalpa, hace poco jubilada, pero con muchísimas ganas de seguir trabajando, no ha parado, a pesar de que ya está jubilada, sigue trabajando muchísimo. Voy a hacer una presentación de Rocío. Rocío es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Se ha desempeñado como investigadora permanente en la Universidad Autónoma Metropolitana, en las unidades Coajimalpa e Iztapalapa. También fue profesora investigadora del Colegio de Sonora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde 1991 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus campos de interés actuales atienden al estudio de las relaciones entre espacio, cultura y trabajo. Sobre estos temas coordina un seminario permanente sobre trabajo, arte y cultura en América Latina y colabora en proyectos y redes de investigación nacionales e internacionales. Sus últimas publicaciones en estos campos son Precariedad Laboral en México, Artes Escénicas durante la Pandemia, en colaboración con García Chanes y Tolentino Arellano, que fue publicado en la Revista Mexicana de Sociología en 2003, y América Latina, Trabajadores Creativos y Culturales en Tiempos de Pandemia, con Bullones Yaquinta, Pretilini, Cegnini, Quinta, Mariano Piña y Tolentino Arellano, publicada en la Revista Mexicana de Sociología en 2021. En las mismas líneas de interés sobresalen 3 libros: Mundos Habitados, Espacios de Arquitectura, Diseño y Música en la Ciudad de México, editado junto con María Moreno Carranco por la Unidad Coajimalpa de la UAM en 2020, y Vivir del Arte, la condición social de los músicos profesionales en México, editado por la UAM Coajimalpa en 2019, y La precariedad laboral en México, dimensiones, dinámicas y significados, en colaboración con Alfredo Walde y Silvia López, en una coedición del Colegio de la Frontera Norte y la UAM Coajimalpa en 2014. Actualmente prepara la publicación de un libro colectivo sobre cultura y trabajo en América Latina,
Pues Rocío, muchísimas gracias, bienvenida a este espacio del CEMOS, conjunto del CEMOS y de la Juan Coajimalpa, y pues muchas gracias por acompañarnos, y pues el micrófono es tuyo, tanto este que es el micrófono de Zoom como este que será el micrófono de la micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación y por estar el día de hoy aquí. Quiero decir que para mí es muy emocionante volver al CEMOS. En mi prehistoria asistí a las reuniones de CEMOS y entonces pues qué bueno que sigue vivo, ¿no? Justamente platicábamos con Mario y otra colega de que hoy día digamos, los debates, las discusiones más vivas en relación al mundo sindical no son tan frecuentes, ¿no? o tan cercanas, sobre todo con el mundo académico, como lo eran en los tiempos gloriosos de los años 70, ¿no? Entonces, pues bueno, bueno, también quería decir que no soy tan extraña a la parte, digamos, a la visión histórica. En realidad, aunque yo soy socióloga, en cierta parte, digamos, de mi actividad ha sido en el terreno de la historia y de la historia obrera. Entonces, pues mi primer libro fue sobre la formación de la primera central obrera nacional, que fue la CROM, y bueno, de ahí hubo otros, digamos, trabajos que me ocuparon por varios años, varias décadas. Entonces, bueno, el día de hoy quisiera platicar sobre el tema del trabajo, o sea, son como dos grandes partes de la plática, así lo pensé, hablar del trabajo precario y hablar del trabajo artístico, como un autor francés, Meyer, lo llama el laboratorio de la precariedad laboral. Digamos, es como uno de las formas o de las expresiones del trabajo contemporáneo que reflejan mejor lo que se conoce como trabajo precario, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es, bueno, hablar un poco de cuáles son las características de eso que se llama precario, precarización como proceso, y luego ya el trabajo precario y su expresión en el contexto de lo que será, digamos, del campo, de la cultura y de las artes, y por qué es precario ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo mover? Esta. Sí. Entonces, primero que nada, sí, hablar, como tener en presente, sin entrar a profundidad, porque eso nos llevaría mucho tiempo, ¿qué digamos, qué se entiende por precariedad laboral y cómo surgió esta discusión en el campo de los estudios laborales, ¿no? Esto, digamos, va aparejado de cambios en los regímenes del trabajo desde los años 80 y sobre todo, digamos, de manera ya más contundente a principios de este siglo. ¿Sí? Entonces está vinculada, digamos, las expresiones del trabajo precario con los procesos de reestructuración productiva, con la globalización y externalización de los procesos productivos, de la flexibilización del trabajo y de aspectos
que a veces se confunden con el término de precariedad como vulnerabilidad, como inestabilidad, como exclusión o informalidad, ¿no? O sea, son como términos que están siempre cruzándose, ¿no? También el tema de la subcontratación. Entonces, todos estos procesos se van expresando en este contexto de la reestructuración productiva, de la flexibilización, que autores como los que están señalados aquí empezaron a hablar, a analizar, y sobre todo, digamos, la precarización laboral aparece como expresada como un sentimiento de pérdida de seguridad en el trabajo, ¿sí? Como por ejemplo, Castel habla como del ascenso de la incertidumbre. Entonces tiene que ver esto también con el fin del Estado, digamos, o la desestructuración del estado de bienestar, con esa idea del trabajador típico que estaba vinculado al trabajo industrial, digamos, el tipo de trabajador masculino, industrial, estable, que tiene digamos, distintas formas de seguridad en el trabajo, con contrato. Todo eso empieza a desmontarse, ¿sí? Y entonces por eso se habla de la inestabilidad, ¿no? Ahora ya está suficientemente estudiado también que digamos, ese tipo ideal en realidad es un tipo al que en algunos casos se aproxima más, y en otros los contextos o las situaciones son bastante más alejadas de lo que significa ese tipo ideal. En América Latina, por ejemplo, pues solo ciertos sectores de trabajadores se acercaron mucho más a digamos, paradigma del trabajo estable, y lo que, digamos, no es solo ya en este periodo neoliberal cuando se expresa la inestabilidad, existía ya desde antes, ¿no? Pero también algo que es importante decir es que el trabajo precario más precisamente debe de pensarse como el empleo precario. O sea, estamos hablando de personas que están activas, que ya sea que están ocupadas o que están buscando trabajo, ¿sí? Y no hablamos digamos, de los extremos. O sea, no hablamos de la pobreza, no hablamos de quién está desempleado o desempleada. Entonces estamos hablando de ese sector de trabajadores que está empleado, pero que está al mismo tiempo en situaciones de vulnerabilidad mayor o menor, ¿no? Entonces eso es lo que empieza a suceder de manera más clara en este periodo de tiempo, ¿no? Bueno, ahí también la precariedad laboral se empieza a manifestar, y voy a resaltar sobre todo aquellas características que me acercan más al caso del trabajo artístico y cultural, ¿no? Luego voy a decir por qué menciono los dos, pero una cuestión importante es que, digamos, la precariedad se empieza a normalizar, se empieza a establecer como lo usual, como la norma, y de alguna manera también por eso se habla ya también de una precariedad estructural, ¿no? Por ejemplo, el tema de los contratos de trabajo. Entonces, cada vez es más recurrente que no hay contrato, o que son contratos muy ambiguos, o que no aseguran, digamos, no tienen todas las seguridades que tienen pues, el contrato más formal, ¿no? Entonces, también cada vez es más escaso ese empleo
adecuado o el empleo que cumple con esas exigencias establecidos por la OIT y todos los convenios internacionales, etcétera. Cada vez eso es más lejano, ¿no? Sobre todo en términos de jornadas de trabajo, de contratos, de remuneraciones, ¿no? Y empiezan a surgir como distintas formas de trabajo que hay que precisar, pero podemos hablar, por ejemplo, del trabajo temporal, ¿no? Que puede tener un contrato, pero es por corto tiempo, ¿no? En el caso del trabajo artístico es eso, es el trabajo por proyecto, que puede ser un proyecto que dure una semana, o puede ser un proyecto que dure 6 meses, pero son tiempos acotados, ¿no? El trabajo parcial, o sea, trabajo por proyecto, trabajo, el autoempleo, el trabajo informal, el autoempleo que en realidad muchas veces está encubriendo lo que en realidad es un trabajo dependiente, o sea, pero no reconocido como tal, ¿no? Entonces, todo ello también lleva como a esa combinación de formas de empleo distintas, llevan a lo que anoto aquí como configuraciones laborales diversas, ¿sí? En el caso del trabajo artístico o cultural es eso, o sea, por ejemplo, la precariedad se expresa, o el rasgo más destacado en el caso de los artistas es el multiempleo, o sea, el tener, algunos autores le llaman, sobre todo en Europa, usan más el término pluriempleo, que es lo mismo, pero es varios empleos simultáneos, ¿sí? Que combinados permiten a la gente subsistir de esa combinación de empleos. Entonces se van constituyendo como configuraciones distintas de esa vinculación. Un empleo puede ser como asalariado, dependiente, pero otros por proyectos, en fin, ¿no? La misma persona tiene esos, desarrolla simultáneamente esos distintos empleos. Ahora, algunas características que se van, o sea, como ciertos consensos que se van construyendo a lo largo del estudio de lo que está pasando o de lo que se llama el trabajo precario, ¿no? Primero, o sea, algunos autores hablan de que es un fenómeno multidimensional, ¿sí? Que tiene, digamos, aspectos que tienen que ver desde el punto de vista económico y laboral, pero también aspectos que se relacionan con las políticas públicas, políticas en materia del trabajo, o específicamente, digamos, por ejemplo, en el caso de la cultura, pues políticas culturales, ¿no? Y eso es muy interesante porque constantemente oímos hablar del derecho a la cultura, ¿no? Entonces, cuando las personas que toman decisiones en ese terreno hablan del derecho a la cultura, están hablando de los consumidores de la cultura, ¿no? Pero no hablan de los derechos laborales de quienes producen la cultura, ¿no? Eso se les pasa por no lo piensan, ¿no? Entonces, por eso es un fenómeno complejo, es multidimensional, es muy heterogéneo en el sentido de que depende de las características de los mercados de trabajo, ¿sí? Depende de las regulaciones existentes en cada país, en cada región, y eso también, digamos, no hay una sola forma de precariedad, sino que depende de, como decía, de distintos factores, ¿no? Que hacen que la precariedad tome ciertas características en un mismo país. Por ejemplo, la precariedad de alguien que
como los artistas, es distinta a la que pueden tener quienes trabajan en el comercio ambulante, etcétera, ¿no? Entonces hay que como encontrar cuál es el rasgo más constante en que se expresa la precariedad del trabajo en cada sector de actividad, ¿no? Y tiene que ver eso con la diferenciación entre segmentos del mercado de trabajo, y dentro del mercado de trabajo también hacer, estar atentos o pensar en que las formas de expresión son distintas y dependiendo de la edad de la persona, o sea, de jóvenes o adultos mayores, o hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, esas diferencias son importantes, y también algunos aspectos, digamos, como estar afiliado o no a los regímenes de salud, etcétera. Entonces, todos esos son elementos que se deben tener en cuenta para, precisar qué vamos a entender por precariedad cuando se trata ya de aplicarlo, ¿no? También se ha hablado de la institucionalización de la precariedad, ¿no? Y eso depende, pues, también de las políticas públicas, de los regímenes, de los marcos regulatorios, o sea, cómo se regula el trabajo, si la acción y también la acción de los agentes sociales, la organización y las demandas y las luchas, ¿no? O sea, en el caso del sector cultural, pues es muy importante, o sea, preguntarse por qué, a pesar de que ha habido intentos, no logran resolver una demanda básica como es la incorporación a un régimen de salud, ¿no? Porque hay varios regímenes de salud, que son el del Seguro Social, el del ISSSTE, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que impide, entre comillas, que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hablar mucho más, pero esos podríamos decir son algunos elementos que el debate sobre el tema ha puesto sobre la mesa, ¿no? En América Latina, o sea, la literatura que se ha desarrollado en América Latina, pues va a veces a hablar de precariedad, de varios sinónimos, o sea, de la vulnerabilidad, ¿sí? De la exclusión, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores culturales están excluidos de la protección de un régimen de salud, ¿no? Con todo lo que eso significa, el derecho a la pensión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué están excluidos? ¿Qué es lo que hace que, teniendo las mismas, o sea, se ha dicho, por ejemplo, la UNESCO ha dicho, bueno, son trabajadores, muchos de ellos, que tienen las mismas características, son equiparables a otros sectores profesionales, ¿no? Por ejemplo, los años que se dedican a los que estudian una disciplina son carreras muy largas, ¿no? Que son equiparables a los estudios que hace alguien que estudia medicina o alguien que estudia ingeniería, por poner ejemplos, dos ejemplos. Y bueno, ¿por qué unos sí tienen esos derechos y otros no, ¿no? Entonces, el tema también de la informalidad, ¿no? Que es también un concepto complicado, digamos, que tiene sus también es todo un campo, todo un debate, qué es lo informal, ¿no? Y bueno, hay como acuerdo de esa ausencia de contrato, por ejemplo, el estar el afiliado o no a un régimen de salud lo hace, si no estás, eres informal, ¿no? Entonces también esto, el otro concepto como el de exclusión, o los nuevos trabajos, ¿no? Eso es interesante, porque ¿cuáles son los nuevos trabajos, ¿no? que son trabajos precarios? Y muchos de ellos están asociados a la terciarización
del trabajo y al desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, desde el tema de la mensajería, ¿no? Están los trabajadores de Uber, todo esto son, digamos, nuevas formas de trabajo que ya no son el trabajo típico que señalábamos al principio, y por eso le llamaron, digamos, como contraparte atípico, ¿no? Entonces, son algunos de los también, esto de la Garza, hay un texto de Pacheco de la Garza y Regadas que han analizado muy bien la situación en México y América Latina en particular, y discuten todo esto que estamos señalando, ¿no? Bueno, voy a mencionar, o sea, porque pues siempre es importante ver, o sea, uno, más allá del debate teórico y del conceptual, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo precario, de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo informal, etcétera. También ver, o sea, aplicar esos términos a situaciones concretas, ¿no? Y bueno, eso fue lo que hicimos en el trabajo de la precariedad laboral en México, que es un texto junto con Alfredo Walde y Silvia López del Colegio de la Frontera Norte. Lo que nos propusimos es hacer un estudio comparativo, ¿no? Para ver si la precariedad laboral se expresaba igual en sectores que son contrastantes, muy diferentes, ¿no? Y era el caso de los jóvenes que trabajan en call center, de los trabajadores de la industria de la confección, principalmente maquila y principalmente mujeres, y los músicos profesionales, ¿no? Ahí fue cuando empecé a trabajar el caso de los trabajadores de la cultura, y particularmente, o sea, decidí que fueran músicos profesionales, porque si hablo de músicos en general, pues puede entrar desde el organillero de la esquina hasta el músico de una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, y la idea era demostrar que esos músicos profesionales, en su gran mayoría, son precarios, ¿no? Porque no tienen contrato, porque no están afiliados a un régimen de salud, y en fin, varias de esas características que hemos mencionado, ¿no? Entonces, aquí nada más, no voy a entrar en el detalle. Lo que quería, porque es parte de lo que se señala en el título de la plática, es, o sea, hablar de las dimensiones de la precariedad desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista más subjetivo, o de los significados que se le atribuyen al trabajo precario por los propios trabajadores o trabajadoras, ¿no? Entonces, hay como, desde el punto de vista sobre todo económico y laboral, algunas dimensiones que son básicas, ¿no? Por ejemplo, la dimensión temporal, ¿no? Y que tiene que ver con los contratos. Entonces, ¿cómo medir la temporalidad del trabajo, ¿no? Entonces, pues, sobre todo pensando en la forma, y pensemos en contratos incluso no existentes o no formalizados en un documento, ¿no? Porque hay formas de contratación verbal, etcétera, entonces, y que van convirtiéndose en la práctica en un acuerdo entre el patrón o patrona y el trabajador, ¿no? Entonces, es importante ver cómo se establecen esas relaciones de trabajo. Y en el caso de los trabajadores de la cultura, el tema de la multiactividad, ¿sí? Que es muy, digamos, complejo, porque tiene que ver con cómo, o sea,
¿cómo organizan? O sea, es la diferencia entre un trabajador que tiene, digamos, que organiza su trabajo en el multiempleo, ¿no? Es alguien que tiene el control sobre cómo, o sea, cuántos empleos puedo tener y cómo le hago para mantener esos empleos simultáneamente, ¿no? Es distinto a si yo trabajo en una fábrica donde horario, etcétera, y tengo una relación única y formal con esa empresa o establecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos a un trabajador que, digamos, diseña su vínculo con el mercado de trabajo y la manera en que se mueve en el mercado de trabajo, ¿no? Hoy justamente hemos estado haciendo entrevistas con trabajadores de la danza, por ejemplo, y es muy difícil. Uno nos decía, es que además en esta ciudad es muy complicado, porque si yo tengo varios empleos, tengo que coordinar muy bien el horario. Dice, y es muy común que me lo cambien de un día para otro, y entonces se vuelve aquello un merequetengue, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para digamos, tener una racionalización, si podemos llamarlo así, de ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es una, digamos, una de las dimensiones. La otra es la organizacional, que tiene que ver con eso, de cómo organizan el trabajo, ¿no? La parte económica, que nos refiere sobre todo a los ingresos, ¿no? Entonces también cómo se constituyen los ingresos. Es un ingreso, podríamos llamarle, con distintas fuentes, ¿no? Que a veces están unas, digamos, se están moviendo constantemente. No hay un ingreso digamos, fijo, sino es un ingreso promedio, porque puede haber 2 meses sin ingresos, un mes con poquitos ingresos. Entonces es también la lógica de cómo hago para como regular todos esos piquitos, esos ingresos que son movibles, que se están moviendo, y que debo de ser muy racional para que cuando no tengo empleo, pues poder vivir de esos, entre comillas, ahorros, ¿no? Por eso la pandemia no fue más que una exacerbación de una situación ya conocida, ¿no? O sea, no fue algo nuevo, ¿no? Y bueno, esto es algunos de los elementos, y la cuestión social, que es la dimensión que tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Esas son como las dimensiones objetivas. No me voy a, o sea, está el tema de las trayectorias laborales, porque ahí también hay que pensar que esas situaciones van cambiando con el tiempo. O sea, no es lo mismo recién ingresar al mercado de trabajo, siendo joven o relativamente joven o muy joven, y que alguien que tiene 40 o 50 años trabajando en ese campo, ¿no? De actividad. Estoy pensando en los artistas. Entonces hay que ver si la precariedad cambia también con el tiempo, ¿no? Y sí, o sea, sí cambia, y entonces, pero es muy difícil. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer hacía entrevistas, pero también levantaba una pequeña encuesta, una cédula. Cuando uno trabaja con trayectorias laborales, generalmente la pregunta es ¿cuál fue su primer trabajo? Luego el que sigue, y dígame cuánto tiempo duró, en dónde, etcétera. Y eso no me funcionaba, porque no había, o sea, ese primer trabajo a lo mejor coincidía con otros primeros trabajos, ¿no? Que se estaban moviendo. Entonces es todo un digamos, desafío poder
reconstruir las trayectorias. Entonces nada más lo menciono para señalar también que es un tema que se ha estado estudiando mucho, y aquí señaló algunas cuestiones. Lo que quisiera señalar es que desde el punto de vista subjetivo, digamos, lo que empezó a aparecer como, digamos, estos consensos sobre cómo estudiar la precariedad y cuáles son sus dimensiones, y generalmente eran las dimensiones objetivas, resultaron insuficientes también para dar cuenta de ciertas problemáticas. Por ejemplo, cómo se identifican y cómo se piensan a sí mismos los trabajadores precarios. Por ejemplo, a mí me pasó que presentando el libro de músicos en algunas de las escuelas profesionistas, no les gustaba eso de que les llamáramos precarios, porque decían, ay, pues es que yo soy música, tantos años trabajando, eso sí. ¿Tienes contrato? No, pues no. Ah, pues entonces eres precario, aunque no te guste, ¿no? Entonces, pero es muy importante saber cómo se conciben, o sea, cómo conciben su trabajo, y cómo hay una tensión muy fuerte entre el tema de la vocación. O sea, nos hemos encontrado gente que tiene desde los 3 años, está estudiando música, ¿no? Y luego decide, ya llegada el momento, porque una cosa es que los papás los lleven a estudiar música y otra cosa es que decidan ser músicos profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo toman la decisión? Y en fin, o sea, toda esa trayectoria, es muy importante ver cómo va constituyéndose una vocación muy fuerte. O sea, hay un lazo muy fuerte de identidad con lo que se hace, y al mismo tiempo una inseguridad y una vulnerabilidad. O sea, el choque con el mercado de trabajo es también, digamos, un choque que contradice las expectativas, ¿no? Las expectativas incluso de decir, o sea, está la idea del trabajo, o sea, el trabajo artístico. Yo soy músico, soy alguien casi señalado por la mano de Dios, con dotes especiales, habilidades, y la idea, pues sí, del músico famoso, ya sea clásico o de cualquier género, ¿no? Del rock, por ejemplo. Entonces hay como estereotipos que están como jugando, ¿no? Entonces, ¿cómo choca eso con que tengo un trabajo que no me alcanza para vivir, ¿no? Y que va a afectar, y hay otros temas, la vida personal y familiar, ¿no? Las decisiones de no tener hijos, por ejemplo, ¿no? De saber que nunca van a poder tener a lo mejor ahora con el plan para habitación para jóvenes, podrían tenerlo, pero nunca van a poder comprar una casa o un departamento, o cosas que se vuelven en otros sectores como algo más o menos posible, cada vez menos, pero entonces eso, digamos, son los aspectos que se van considerando, digamos, cuando el riesgo se vuelve generalizado, o sea, el riesgo de perder el empleo, cuando aspectos psicosociales, por ejemplo, las satisfacciones con el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar satisfecho con mi trabajo, con un trabajo que, no sé, por ejemplo, músicos de orquesta que viajan mucho, porque hacen giras y no están asegurados, ¿no? Entonces, el riesgo de un accidente, etcétera. Entonces, ¿cómo vivir, cómo aprender a vivir? Y eso pues ya ha sido bastante estudiado también, cómo aprender a vivir bajo una sociedad de riesgo, ¿no? Como dice Beck. Entonces,
todo ello, o sea, las relaciones familiares se vuelven también complicadas, el trabajo, o sea, cómo muchos de ellos realizan su trabajo en sus casas, ¿no? Entonces, esto de la pandemia también ya era conocido, porque, digamos, cómo se ocupa el espacio doméstico para ensayar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ha sido, digamos, abierto nuevos campos de estudio. Y pero bueno, no me voy a quedar mucho en esto, nada más quería comentar dos o tres esquemitas que pueden como resumir esto que venimos comentando. Primero, esta cuestión, o sea, son dos rasgos del trabajo cultural: la multiactividad, que ya dijimos que es, y la intermitencia, que es, tengo trabajo ahora y mañana no tengo y luego vuelvo a tener. O sea, son intermitentes los trabajos, los empleos, y eso, digamos, tiene un efecto, y es lo que explica que las dificultades para reconocerlos como trabajadores, o sea, ¿dónde ponemos a los artistas? ¿No? ¿Cómo? O sea, por eso no los incluyen en ningún régimen de salud, porque dicen, claramente, si ustedes leen la ley del Seguro Social, dice que hay solo dos formas de tener: o eres asalariado, que es digamos, el seguro obligatorio que el patrón tiene la obligación de asegurar, o el seguro voluntario. Yo decido asegurarme voluntariamente y pago la parte del patrón, ya no es tripartita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrecen? El último, o sea, todos los proyectos de ley que ha habido para incluir a los artistas en un régimen no resuelve eso. El último les ofrece eso, que por unos meses el Estado pagará, que se aseguren voluntariamente, que por 2 o 3 meses, mientras se acostumbran, el Estado les va a pagar, y después ya que ellos hagan cargo, ¿no? Entonces, pues eso yo lo puedo hacer, ¿no? Nadie me tiene que ofrecer nada, o sea, es voluntario, ¿no? Entonces, hay ahí un problema, digamos, esta precariedad estructural tiene sus consecuencias en las formas en que se diseña la política pública en materia laboral para este sector. Y digamos, hay salidas, y la UNESCO las ha planteado, y hay países, o sea, en el caso de Francia es el caso más, digamos, paradigmático, donde, y la UNESCO así lo reconoce, o sea, son trabajadores con un estatus especial, llaman, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que puedan demostrar? O sea, deben de trabajar un cierto número de horas a lo largo del año, etcétera. Hay un registro. Aquí, durante la pandemia, apareció el famoso telar, que era, porque ese es el primer problema. ¿Dónde están los artistas? ¿Cuántos son? ¿No? No están ni siquiera en los censos económicos y en las encuestas de ocupación y empleo. Están subregistrados, porque la clasificación, digamos, no hay una clasificación clara de quiénes son, y entonces por eso solo en estos proyectos aparecían músicos, trabajadores del teatro, y no me acuerdo un tercero, y todos los demás. O sea, si uno lee la clasificación de ocupaciones, son un montón, o sea, desde periodistas, escritores, diseñadores, etc., ¿no? Entonces, ¿quiénes entran y quiénes no entran? ¿No? Entonces, eso, y bueno, o sea, ese es
el tema de la heterogeneidad que ya señalábamos, que digamos las características son distintas por la edad, los ingresos, etcétera, y también la cuestión de la institucionalidad, o sea, que son las instituciones que también, digamos, en el terreno de la cultura no puede ser solo, por ejemplo, en México, la Secretaría de Cultura, que además es muy joven, es una institución muy que tiene todavía muchas debilidades, no puede resolver, es una cuestión transversal que lo tiene que ver con Hacienda, con salud, o sea, están atravesadas muchos elementos que si no se ven así no se van a resolver, ¿no? Bueno, yo dejaría casi así para no hay, digamos, hicimos ya varios estudios durante la pandemia, hicimos una encuesta como para sondear, una encuesta no representativa, no una muestra representativa, sino fue durante la pandemia que a la distancia aplicamos la encuesta y entonces pues la idea era mostrar que esta precariedad estructural, en el caso de este sector, lo que pasó en la pandemia fue que se hizo más, digamos, evidente y se exacerbaron algunos aspectos, pero no son aspectos que son producto o efecto de la pandemia, sino que ya existían, ¿no? Yo lo dejaría así para, en todo caso, me interesaría como más que pudiéramos conversar, si tienen preguntas, y hablaría un poco más y si es el caso mostrar algo de lo que mostró esa encuesta. Y en este seminario con América Latina es interesante porque en 3 países estamos profundizando: Argentina, Brasil y México, y el caso de Brasil es muy interesante porque con todo y Bolsonaro lograron una ley y un reparto, digamos, una política de apoyo muy efectiva, ¿no? Pero bueno, tiene o sea, es muy importante conocer cómo le han hecho para poder saber qué es lo que tenemos acá y qué no. Y bueno, todo el tema también de la movilización, de la organización, o sea, ese es todo otro tema también muy, muy importante, porque la multiactividad, digamos, tiende a individualizar los esfuerzos y el trabajo, y es un obstáculo de alguna manera para la organización colectiva, aunque hemos visto como que hay formas de organización que pueden, que incluso antes de la pandemia, ya como no vivimos del aplauso, que han logrado cierta, digamos, presencia, ¿no?, pública. Entonces, pues bueno, yo lo dejaría aquí, ¿sí? Esperando que podamos escuchar preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rocío Guadarrama. Generalmente hacemos un descanso de unos minutos para entrarle a las preguntas, entonces para quienes están en línea no se retiren, vamos a cerrar un momento la transmisión y en unos 10 minutos retomamos para que se tomen un cafecito y para que quienes están aquí también puedan conocerse y también debatir acá con Rocío. Después hablaremos un poco más y ya vendrá la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y ya regresamos. Bueno, vamos a retomar esta sesión del seminario con la doctora Rocío Guadarrama, después de escuchar pues esta presentación que hizo en la primera parte de la sesión
Vamos a la ronda de preguntas. A las personas que están, tenemos gente que está conectada, Rocío, incluso desde fuera pues generalmente quienes están conectados están fuera de la Ciudad de México. Hay una colega en Argentina que ha estado siempre muy conectada allá en Rosario, Argentina, Josefina Duarte, y hay otras personas que están en otras, desde Monterrey, desde Oaxaca, desde otros lugares. Entonces, bueno, quienes están en Zoom, si pueden levantar la mano en la plataforma, pues, quienes quieran participar, quienes quieran hacerle una pregunta o alguna observación, algún comentario a esta presentación de la doctora Rocío Guadarrama, y lo mismo quienes están acá acompañándonos el día de hoy presencialmente. Quienes quieran, pues el foro está abierto para sus preguntas, sus comentarios y todo lo que quieran señalar. Adelante, no sé quién quiera comenzar. ¿Alguien que quiera? Sí, Gloria, por favor, Gloria Saldívar, por favor. Gracias. Sí, al contrario, gracias, doctora Guadarrama, un gusto conocerla. Ya nos conocimos antes de que empezara su charla y ya conocerla en persona me da mucho gusto. Y bueno, pues precisamente quisiera preguntar acerca de estos posibles logros, ¿qué tanto se ha hecho para la protección de la salud de estos artistas? ¿No? Y también en su experiencia en este movimiento de no vivimos del aplauso, que le comentaba que yo también he tenido acercamiento con algunos compañeros que estuvieron en ese movimiento, aunque no con músicos de orquesta, sí en otras actividades como cuentacuentos, en fin, ¿no? Si pudiera hablar de esa protección de la salud, ¿qué tanto se ha logrado en estas luchas? Gracias. Sí, vamos a sumar. Sí, muchas gracias, doctora. Pues también me sumo al comentario. Pues es un gusto conocerla y muchas gracias por su exposición, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera es con respecto a los artistas en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo es, si hay aspectos similares con respecto a esto de la precarización? Y la segunda es, bajo el gobierno de la 4T, ¿considera que hubo algún cambio, algún interés en la elaboración de la política pública con respecto a los artistas y la cultura? Porque me parece que era una de las banderas o los ejes políticos de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Sumamos igual. Gracias, señor. Sí, muchas gracias. Muy interesante la presentación. A mí me llamó la atención con respecto a, digamos, a los significados del trabajo. Cómo estos trabajadores significan, dan sentido a su actividad laboral. Yo he escuchado así trabajadores que dicen, bueno, es que esto no es cualquier trabajo, es una actividad más que un trabajo, es algo más noble, o es algo más significativo. O sea, el trabajo estético es realmente apreciado, tanto así que lo llegan a considerar, me parece, como una actividad hasta virtuosa, ¿no? Y me llama la atención en una diapositiva que se mencionaba que estos trabajadores tienen unas identidades, creo que decía debilitadas, creo. Me gustaría, si es posible, si pudiera abordar un poco más, profundizar en los significados que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Gracias. Muchas gracias, Clemente. Vamos a sumar otra persona en línea y luego le damos la palabra a Miguel. Cecilia, por favor. ¿Me está escuchando? No sé si puede abrir el micrófono. Cecilia, gracias. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Gracias. Buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes,
rápidamente. Denme un segundo, porque tengo la puerta abierta, perdón. Sí, no hay problema. El avión, el tránsito me es posible, perdón. Doctora Guadarrama, es realmente una lástima para mí no haber podido estar ahí el día de hoy presencialmente para conocerla, porque su exposición me ha parecido pues increíblemente apasionante. Y bueno, también yo aquí supongo que debe admitir que yo no sabía su tema de especialidad o todo este trabajo que usted ha hecho a lo largo de su trayectoria, específicamente con los músicos. Pero bueno, rápidamente un dato personal, yo mi maestría la hice sobre la historia de una asociación de músicos mexicanos en el siglo XIX, fundada en 1866, la Sociedad Filarmónica, que dio origen a lo que hoy es el conservatorio. Entonces, bueno, yo en ese trabajo me acerqué justamente pues, a la historia de este grupo de músicos y con Cecilia, antes de que el Estado son fundan la primera institución que profesionaliza la música en los términos como de la modernidad liberal, y ellos un poco que dan la batalla de ser reconocidos justamente de transformar la música, o estar en esa transición de transformar la música de una actividad que dependía del mecenazgo como, bueno, obvio ya no regio, ¿no? Pero que sí todavía particular, pues ahora buscan ser ellos apoyados por el Estado, justamente, y es una batalla durísima, que la Sociedad Filarmónica no va a ver triunfada, desde luego, pero sí su conservatorio, ¿no? Justamente el conservatorio, pues es el triunfo de esa institucionalización, de la profesionalización musical, pero bueno, claro que, vaya, a lo que voy con todo esto es que, pues todos estos problemas de los que nos habla, de lo que viven hoy los músicos, las personas que se dedican a la música hoy, y los artistas en general, ¿no? Que claro que es un sector castigadísimo en nuestro país en particular, muy importante y muy agradecida de que nos ponga el ejemplo de lo que pasa en Brasil y de cómo lo han resuelto en otros lados, ¿no? Pero aquí, claro, quien tenga mínimo una amigo o amiga artista, sabe, conoce lo mal que ellas lo pasan, ¿no? Entonces, pues sí, para mí ha sido súper esclarecedor a través de su ejemplo, a través de su fina descripción de la realidad que ha visto hoy. Pues me es muy impresionante ver las continuidades de problemas, ¿no? Claro, ya tienen un apoyo del Estado, ¿no? Ya hay partidas constantes para las escuelas de música, ya hay programas de becas, en fin, ya hay todo esto que la filarmónica que yo estudié pues todavía no tenía, ¿no? Y ellos estaban más bien en el trance de justificar por qué lo merecían y por qué la música, justo esto que habla de la identidad de los músicos, de cómo ellos, pues, claro que están orgullosos de su quehacer, ¿no? Y lo ven como un arte sublimísimo y altísimo, y son creadores, son genios, son grandes virtuosos. Entonces, claro que eso, y por cierto, es un legado del romanticismo. En fin, eso me apasiona ver en su exposición identificar una continuidad con lo que yo pude ver del siglo XIX, y pues bueno, a lo que puso, ahora sí, como pregunta, perdón, un par de preguntas. Lo que yo pude ver en mi estudio, y lo que seguro usted podría decirnos muchísimo, es la importancia de las redes para los músicos, para las personas, para los artistas en general, ¿no? Claro que no era lo mismo ser un músico de trayectoria. Además vemos que en todas las artes, pero en la música en general, hay estas dinastías, ¿no? Familias enteras de músicos que se dedican a eso, que pueden ser instrumentistas de diferentes, en fin, pero que son todos músicos, ¿no? Bueno, pues eso también pasa, y ver quiénes son sus patrones o quiénes son sus mecenas, a quién le trabajan, cómo le hacen, ¿no? Justo esto que la dinámica, pues la vida laboral caótica, incierta,
y tan múltiple que tienen, ¿no? Pues que sale de la necesidad porque todo pues, está tan mal pagado, bueno, no sé, en fin, vaya, todo esto me preguntaba entonces por la importancia de las redes. Actualmente, ¿cómo ve? ¿Cuál es el peso actual que usted ve pues en las influencias, en la pertenencia a ciertos círculos, quizá en los entornos urbanos, en fin, ¿no? O sea, qué tan difícil la tiene, pues también de acuerdo con pues, sus condicionamientos de clase y tal, ¿no? Y miras más. Serían por ahí mis comentarios, sus preguntas y agradecerle por su exposición. Muchas gracias, Cecilia. Le damos paso a Miguel y luego a Josefina. Miguel, adelante. Sí, gracias. Recientemente hemos visto en las estadísticas que el peso de la cultura en el Producto Interno Bruto está muy cercano al 3%, ¿no? Desgraciadamente, pues no hay una clasificación como muy exacta de quiénes son los que aportan en la mayor parte. Bueno, el INEGI y las cuentas nacionales dicen que son artesanías, medios visuales, etcétera, etcétera. Turismo incluso también llegan a clasificarlo dentro, ¿no? Entonces, bueno, entre todo esto, pues se da cerca de un 2.9% en la última clasificación, toma que se tuvo del 2021-22. Hace un momento platicábamos que, bueno, en Brasil y Argentina invierten en investigación y desarrollo más del promedio de países de la OCDE, de los países latinoamericanos, muy arriba, ¿no? Si ahorita en investigación y desarrollo en México se invierte el 0.20 y tantos %, hace 2, 3, 4 años era del 0.4%, ¿no? O sea, incluso como recomendación de la OCDE era invertir el 1% en el PIB como parte del PIB, y no se ha hecho, no se ha logrado. Pero esto ya ni siquiera en el último sexenio, sino desde años atrás no se ha podido tomar este ritmo, que por ejemplo Brasil lo tiene, Argentina lo tiene, y no recuerdo qué otro país lo marca, ¿no? Únicamente Brasil siempre ha estado, desde hace más de 10, 15 años me parece, por arriba del promedio del OCDE. La pregunta es, en específico, si sabemos que la cultura es un atractivo y hay otros datos, pero también la importación, la mayor importación de productos a nivel culturales, México es el que más importa, México y Nicaragua me parece por ahí, ¿no? Y el que más exporta también, ¿no? A pesar de estos rangos ínfimos que tiene dentro como participación del PIB. Pero si vemos todos estos números, dices, bueno, pues es un mercado fuerte de la cultura. ¿Por qué los políticos no están girando, no? ¿Por qué mantienen esa política anticultural en México? Vaya, ¿no? Pareciera esto, ¿no? La pregunta en específico es, ¿se puede planificar lo comercial dentro del sector cultural? Es decir, ¿o se puede planificar lo social como una propuesta en específico para que todos, tanto gestores culturales como organizaciones culturales, agentes culturales, pudieran llevar a cabo, desde sus estudios, por supuesto, maestra, ¿usted cree posible que se pudiera homogeneizar un poco, no solamente la reclasificación y las encuestas, sino también un tipo de política para que todo y cada uno de los agentes culturales pudieran tener esta aportación, ¿no? Porque es sabido que muchos agentes culturales que existían antes de la pandemia desaparecieron incluso durante la pandemia, ¿no? Por el mismo, la mayoría de las actividades que eran presenciales desaparecieron, quedaron en el aire, ya no volvieron a retomar, ¿no? Se desfondearon, los flujos de fondeo nunca aparecieron. Y ese es otro punto, ¿no? Tampoco hay una, ¿cómo se dice? No se está tomando en cuenta cuando se van a verificar que los programas estén llegando no solamente a las zonas, sino que se estén llevando a cabo. Cuando los fondos son públicos, no se está haciendo como una investigación de lo que está sucediendo con ese tipo de fondos. Por ahí escuché en algún programa de Radio UNAM que hay un impuesto especial para generar transporte alternativo, y esto en Francia, y las empresas que tienen, no sé, a más de, no recuerdo el dato,
puedo pensar que pues, arriba de 50, 100 trabajadores, todas esas empresas que tienen ese número de trabajadores hacia arriba son las que deben aportar sí o sí un impuesto. ¿Para qué? Para que sus trabajadores se muevan en trenes ferroviarios, bicicletas y vaya, están invirtiendo en eso, ¿no? Que se podría nosotros plantear un impuesto que sea específico, solamente, única y específicamente para atraerlo hacia la cultura en todos sus ámbitos. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Josefina Duarte, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Primero, muchas gracias a la doctora por la exposición y a Mario y a Miguel por habernos sacado los textos, me parecieron impresionantes y muy precisos. Quería hacer una serie de preguntas relacionadas. La primera, respecto al multiempleo y a la intermitencia del empleo en el sector de la cultura. Preguntarme si es posible identificar alguna tendencia respecto a qué otros sectores del mercado de trabajo son compatibles con esas trayectorias laborales cuando no, en los casos en los que no se tenga un empleo permanente de larga duración, digamos. Por otra parte, también si las redes familiares de contención en esos momentos donde escasea el ingreso son significativas o no en la posibilidad de sostener esas trayectorias. Por otro lado, respecto a lo que pensando en lo que recién preguntaba Miguel y un poco en el contexto actual de Argentina, en el que se está produciendo un desmantelamiento brutal en el sector de la cultura, como muchos otros, sobre los cuales creo que todavía no podemos ver las consecuencias, pero van a ser muy tristes. Pensar si en el caso mexicano usted, además de la pandemia, pudo identificar algún otro momento, alguna otra coyuntura donde las políticas públicas hayan impactado de manera significativa, ya sea para alentar o desalentar las trayectorias laborales. ¿Pistas? Muchas gracias, Josefina. Otra pregunta también. Tengo respecto a la organización colectiva, los elementos que prevalecen digamos, en los relatos de esos sujetos, si encuentran, no sé, esto, la fragmentación, la dispersión o la competencia como límites. Y en el caso de la pandemia, si la cuestión de la virtualidad por ahí puede favorecer o no redes más generales de solidaridad o de organización entre los artistas de México. Eso, muchas gracias. Gracias, ahora sí, Josefina. Gracias, Josefina. Gracias. Doctora, muchas gracias por la exposición y por los textos muy, muy interesantes. Aurora Vázquez. Yo quería preguntarle cómo interpretamos el hecho de que hoy por hoy pertenecer a un sindicato no necesariamente cambia significativamente estas condiciones de precariedad laboral. Pienso específicamente en el caso de la ANDA y de los actores y las actrices de teatro, ¿no? Y que bueno, pueden incluso pertenecer al sindicato, cotizar, pero pues eso no alivia ni la multiactividad ni el trabajo informal o los ingresos deficientes, ¿no? Gracias. Gracias, Aurora. Por favor. Gracias. Pues igual con la exposición que nos ha dado hoy, me recuerdo el tema que pues intenté abordar bajo su dirección y me pongo pues a pensar, ¿no? Si la dimensión espacial de todas estas configuraciones laborales de los músicos y de todos los sectores que los acompañan pudiera ser una herramienta para pues encauzar estos
digamos, estos derechos, ¿no?, que con los que no cuentan todavía estos trabajadores, en el sentido de, yo me acuerdo, ¿no?, cuando estábamos haciendo la caracterización de hacia dónde más o menos, o quiénes participaban de estos circuitos de trabajo, y como lo mencionaba, ¿no?, en el CIAN pues están separados por foros, por establecimientos, bares, y por otro lado casas disqueras, entonces como que estaban separados, ¿no? Entonces en ese sentido no hay como una, bueno, no lo sé, una forma o un elemento que ayude a distinguir como cuál sería como el entorno laboral que se configura en torno a estos trabajadores, ¿no? Y en ese sentido creo que se sabe que existen espacios que son destinados para el desempeño de estas actividades, por ejemplo, no sé, los conciertos, y se sabe que están esos establecimientos u otros que son como más dinámicos, no sé, los festivales que duran un par de días. Entonces es algo que es periódico, que es algo constante, que se repite cada año, cada mes. Entonces, ¿por qué no se ha logrado, o sea, si ya se sabe cuál es digamos, una espacialidad más o menos acomodada o conocida, ¿por qué no pensar, o por qué no se ha pensado en quizá una política transversal que piense en estas situaciones, ¿no? Esa sería como la pregunta o comentario. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay otra participación, quisiera preguntar sobre la perspectiva del riesgo que puedan tener los trabajadores con los que usted haya investigado, si a lo largo de su trabajo pudo un poco indagar acerca de su perspectiva, particularmente del riesgo, ¿no? Porque bueno, pareciera que, y en este ascenso de las incertidumbres, pareciera que ponderamos los riesgos, ¿no? Pues aceptamos ciertos riesgos en función de otros, ¿no? Acepto ciertas condiciones laborales precarias frente a quedarme sin empleo o frente al riesgo de morir de hambre, ¿no? Y esto también se conjuga con otras dimensiones de la vida social, particularmente lo que tiene que ver, bueno, desde mi caso que estoy estudiando, la cuestión de la vivienda, porque estamos aceptando ciertos riesgos. Por ejemplo, en el caso de los cerros de la Sierra de Guadalupe, aceptamos el riesgo ahora de que se deslave, de que el río llegue desde lo alto del cerro y me lleve hasta abajo de regreso, frente a, en primera, pues no tener dónde vivir, y en segunda, necesariamente encontrar una vivienda accesible a la Ciudad de México, justamente para encontrar estos trabajos precarizados, pero también que sea hasta cierto punto asequible para poder pagarla, ¿no? Entonces, ahí también hay como esta especie de ponderación de riesgos donde vamos situando en nuestra lista al principio otros riesgos que vamos evadiendo frente a la aceptación de unos más, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, y para terminar yo voy a sumar una muy pequeña, muy breve, agradeciendo nuevamente a Rocío. Generalmente sumamos todas las preguntas en el seminario para que tú tengas tiempo ya de desplayarte y comentar otros asuntos. Tú hablabas ahora, Rocío, sobre cómo se percibían y que ellos decían, no somos precarios. Entonces, ¿cómo se perciben a sí mismos? Más allá de los significados que hablaban, de lo que puede significar su trabajo, de la valoración, pero cómo perciben esa precariedad, cómo perciben esa inseguridad o esa falta de redes o el futuro, incluso cómo se ve el futuro en esas condiciones. Es como la pregunta que me gustaría sumar. Y pues muchas gracias, Rocío, y te damos la palabra. Bueno, si nos pusiéramos a profundizar en cada una de sus preguntas, nos pasaríamos aquí varias semanas. Yo primero agradezco mucho las preguntas y comentarios de los presentes y de los que están a distancia, porque creo que
que dicen mucho de la problemática que estamos analizando. Entonces creo que más que intentar contestar, es tal vez resaltar algunas cuestiones que muy bien han ustedes puesto sobre la mesa. Son cuestiones para las que no hay respuestas fáciles, pero que digamos debemos de tener en cuenta quienes estamos estudiando este sector de actividad y la problemática, digamos que tiene muchas aristas, como ya hemos visto, la problemática laboral, que es lo que estrictamente nos interesa, de los trabajadores de la cultura, ¿no? Voy a ir así como comentando algunas cuestiones sin la intención de profundizar. Uno sí, Cintia, primero Gloria preguntaba sobre la cuestión de salud. O sea, digamos, sobre esto ha habido distintos momentos en los que aparecen las demandas y también algunas propuestas. Una muy conocida fue el proyecto de María Rojo, por ejemplo, que trató de proponer algo sobre cómo incorporar a los trabajadores de la cultura en los regímenes de salud, pero podemos decir que hasta la fecha no hay un procedimiento claro de cómo abordar la problemática. Creo yo, para empezar, porque no hay digamos, uno de los problemas es la estadística con respecto a quiénes son los trabajadores de la cultura, ¿no? La clasificación de ocupaciones, tendríamos que empezar por ese punto, o sea, quiénes son artistas o trabajadores de la cultura, cómo se compone el sector cultural, y es un sector muy heterogéneo. Entonces no es la misma la situación de quien se dedica a la música, a quienes se dedican, por ejemplo, a las artes plásticas, etcétera. Son mercados diferentes y situaciones muy que no podemos meter todos en el mismo costal, ¿no? Entonces creo que eso hace falta, y luego también quienes podrían ser considerados digamos bajo qué condiciones trabajadores de la cultura con derechos para poder registrarse, no de manera voluntaria, y entonces ahí entra el tema del estatus del artista, ¿no? Así lo define la UNESCO, y entonces ahí está el problema de el tipo de contratos, las horas que trabaja a lo largo del tiempo, digamos, y se calcula en un año, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cuestiones técnicas que tendrían que considerarse, y hasta ahora se ha ido por el camino fácil del seguro voluntario y las cámaras, y no se resuelven porque no saben cómo hacer ese registro, cómo abordar el tema del estatus, que es complicado porque eso se liga con la otra pregunta de Cintia sobre si hay diferencias digamos, por países, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y yo creo que la gran diferencia es la informalidad, digamos, donde se puede, se ha avanzado, es donde existe, por ejemplo, el tema del seguro de desempleo, ¿sí? Entonces, y también regímenes de salud universales, que es, por ejemplo, el caso que conozco un poco mejor es el de Canadá.
que es eso, o sea, tienen un régimen de salud universal, trabajes o no trabajes, tienen derecho a la protección de salud, ¿no? O sea, tienes tu tarjeta de salud y ese es tu INE, como es el equivalente al INE, ¿no? Es tu tarjeta de identificación. Estés trabajando o no estés trabajando, porque, digamos, tiene que ver con la cuestión fiscal, el pago de impuestos, etcétera, y el seguro de desempleo, ¿no? En el momento en que alguien no tiene empleo, se activa ese seguro. Y es el régimen especial que, por ejemplo, existe en Francia, es eso, o sea, cómo se registran los artistas y cómo luego se sabe quiénes tienen derecho y quiénes no. Es todo un problema técnico, digamos, pero no es imposible, digamos, y menos hoy con las nuevas tecnologías eso podría hacerse, ¿no? Entonces, no ha habido la voluntad política para poder, eso por un lado, y por otro tampoco ha habido la fuerza, digamos, esto se empuja también desde la organización de los propios trabajadores de la cultura, y pasa esto por reconocerse como tales y organizarse para eso, ¿no? Un bailarín muy joven decía, es que ¿a qué horas voy a ir a una sesión para organizarnos si me la paso corriendo de un lado a otro, ¿no? O sea, la multiactividad, digamos, esta forma de trabajo se contrapone a la idea de cómo nos organizamos y cómo hacemos. Sabemos que eso no es imposible, porque no es el único caso, ¿no? O sea, hay cosas que vencer, pero se puede hacer, ¿no? Pero eso tiene que ver con esto, pero esas son algunas diferencias en países como Alemania, como Francia, o sea, donde hay un cierto estado de bienestar y el tema del seguro del desempleo, ¿no? Ahora, sí, Clemente preguntaba sobre los significados del trabajo, ¿no? Creo que cuando yo me refiero a una identidad débil, quiere decir, o sea, es como una cuestión, digamos, una tensión que se vive, por un lado, una vocación que se va construyendo por esa larga carrera con todos los, digamos, quienes hacen, que no todos los trabajadores de la cultura son profesionistas, pero hay una tendencia a la profesionalización y a partir sobre todo de este siglo, y eso tiene que ver con lo que señalaba Cecilia Duarte, aquí en México el número de escuelas relacionadas con la formación artística, no tengo el dato aquí a la mano, pero creció exponencialmente, o sea, y sobre todo también lo que era un fenómeno de concentración en la Ciudad de México con el conservatorio, la Escuela Nacional de Música, la Superior, y así en las diferentes disciplinas. Hoy existe un proceso de descentralización importante, no suficiente, pero hay ciudades donde no había escuelas de arte relacionadas con la formación artística, y eso también ha tenido un impacto en los mercados de trabajo. Entonces, ¿a dónde van? ¿En qué trabajan? Etcétera. O sea, hay una dinámica que se está, digamos, importante en términos del aumento en el número de estudiantes, y eso está registrado, de las escuelas de arte, y también digamos el crecimiento del número de personas que se dedican a las actividades artísticas, que también ahí hay un problema. No todo el que estudia luego trabaja
en el mismo campo de su disciplina, ¿no? Y eso tiene que ver con la multiactividad y también la gran distancia entre los programas de estudio y lo que es digamos, las características de los mercados de trabajo. Entonces, no se conoce, o sea, quienes diseñan los programas de estudio no conocen los mercados y entonces están aventando a muchos estudiantes a una situación bastante incierta, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, hace que muchas veces la famosa frase de yo trabajo por amor al arte, ¿no? Y de verdad, o sea, te encuentras con eso, o sea, que dicen, no me importa que no me paguen, o sea, yo voy a hacer tal y cual cosa. O sea, es común escuchar eso y, sin embargo, a la hora de que llegue el recibo de, digamos, de pagar la renta, etcétera, pues eso, la frase se queda volando, ¿no? Entonces, digamos que hay una fuerte identidad, ¿no? Desde el punto de vista de yo soy músico, yo soy bailarín, bailarina, etcétera. No, o sea, generalmente el tema es algo que me apasiona, es algo que desde niñas yo sabía que quería hacer eso. A veces hay que luchar en contra de la familia que esperaría, o sea, que lo primero que va a decir, oye, elige una verdadera profesión, algo de que puedas vivir, de eso no vas a vivir, eso está bien como adorno, ¿no? Pero entonces hay, digamos, tienen que vencer muchos obstáculos y por eso se habla de la resiliencia de los actores, o sea, como que aguantan todo, ¿no? Hasta que no les paguen, hacen maroma, etcétera, pero ¿cuántas veces hemos visto que sale en el periódico que están recolectando para pagar la operación de tal persona, actor, actriz, etcétera, que no tiene seguro, que no tiene médico y que tiene una operación, no sé, por ejemplo, los bailarines que se caen, se fracturan, etcétera, ¿no? Entonces eso es un tema, digamos, que a la postre hay una debilitación, o sea, se va debilitando ese lazo porque no está alimentado por digamos, desde el punto de vista del terreno de la actividad. O sea, a mí me puede gustar mucho ser socióloga, pero pues tampoco así por amor al arte, ¿no? O sea, ¿cómo vivo de eso, ¿no? Entonces uno buscaría un trabajo, desarrollar un trabajo en el que pueda tener una satisfacción profesional, pero también asegurado los mínimos, digamos, las necesidades mínimas para vivir, ¿no? Que tiene que ver con una casa, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, esto que señalaba Cecilia Duarte es muy importante también, el tema que ella lo mencionaba. Uno, ya hablábamos de la identidad, de la profesionalización, o sea, creo que eso es muy, muy importante también porque hace visible, o sea, y podemos cada vez saber mejor de qué, o sea, cómo es la formación profesional y cuáles son las exigencias de la formación profesional de los trabajadores de la cultura, ¿no? Que también, digamos, en esa clasificación pues entran desde quien, no sé, es un instrumentista o un intérprete, hasta quien todos esos trabajos que son, yo no diría secundarios, sino que colaboran en el proceso de producción de la obra, como pueden ser los vestuaristas, los maquillistas,
o las iluminadores, que son básicos para poder montar una obra o poder sostener una galería, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y bueno, qué bueno que hay estudios como los de Cecilia, que me gustaría mucho conocer su trabajo, que hablan, sí, de la historia de las escuelas, y eso ha sido todo yo entré un poquito a estudiar esto de las escuelas de música, pero yo creo que eso tiene que ver también con la concepción que se tiene o sea, que se construye a lo largo del tiempo, del paso por la formación, por las escuelas de formación profesional. O sea, ¿qué idea tiene un joven o una joven que entra a estudiar cierta carrera profesional del campo cultural, y cómo se concibe cuando sale? O sea, ¿qué impacto tiene la escuela en esto, ¿no? Y desde luego las redes son fundamentales. Ese es todo un tema que hay que estudiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la danza, pero igual en el teatro y en otras actividades, las compañías, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo si las compañías son como equivalentes a las empresas? Uno podría pensar, ¿no?, que son como los lugares donde se contrata y no, o sea, son tan inestables como el trabajador individual mismo, ¿no? Porque viven, o sea, las políticas culturales están diseñadas a base de incentivos, ¿no? Entonces hay concursos, etcétera, para ciertos tipos de incentivos. Si lo ganas, qué bien, ¿no? Entonces puede vivir, la compañía vive 2, 3 años con esos incentivos, puede montar obra, por ejemplo, pero se acaba y entonces la compañía entra en receso, ¿no? O sea, como existe de nombre, pero no está, no tiene los recursos. Y entonces, ¿qué hace? O sea, aquel bailarín que recibía una beca, digamos, de la que más o menos podría vivir, ¿no? 10,000 hasta 15,000 pesos mensuales. El día que la compañía no recibe más esos estímulos, tampoco tiene ya esa beca, ¿no? Y entonces son eternamente becarios, no son trabajadores. Y entonces, ¿cómo se construye su identidad laboral si toda la vida ha sido? Y eso ya lo estamos viendo en otros terrenos que no son muy lejanos. Y alguien preguntaba si hay otras actividades, y claro que las hay, ¿no? No vayamos muy lejos. En la academia, digamos, todas estas becas, y vemos que pasan 10, 15 años y esos jóvenes se vuelven adultos de 40, 50 años, ¿sí?, como becarios, ¿sí?, sin estar, o sea, sin tener derechos laborales, y entonces no tienen un fondo de pensión, por ejemplo, ¿no? Y ya ni soñar con eso. Entonces, o quienes trabajan, el equivalente a trabajar por proyectos es quien trabaja en la docencia como profesor de asignatura, aquí, allá y acullá, y entonces también sin un contrato más que por un tiempo limitado, ¿no? Entonces eso es un trabajo precario, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de contrato y esas formas enmascaradas de, o sea, la política del hasta ahora con ACID, y ahora cambiará, pues esperemos que tenga, o sea, tiene que cambiar, porque si no, o sea, estamos digamos que construyendo el camino a la precarización además de personas igual que los artistas con una larga formación profesional, ¿no?
o sea, incluso becados, etcétera, con doctorados y demás, que no tienen trabajo, ¿no? Sino que son eternamente becarios, si bien les va. Entonces, ese es todo un terreno, o sea, todo un problema, hacia dónde, y tiene que ver con la política cultural, ¿no? Por ejemplo, y varios lo han hablado, o sea, como entrevistando a músicos migrantes que vinieron de los países socialistas, en todas las ciudades, pueblos, etcétera, había orquestas, ¿no? Y digo había porque eso ha cambiado, ¿no? Entonces, podían, o sea, eran profesores, o sea, la educación artística era obligatoria desde el equivalente al jardín de niños y la primaria, secundaria. Entonces, había ahí entonces un mercado de trabajo, ¿no? Aquí es muy relativo la formación artística a lo largo de ¿no? A menos que sean esas escuelas especiales que son muy pocas, ¿no? Entonces, sí, o sea, el tema de la aportación de la cultura también es otro, pues, gran a la economía, ¿no? Ese es un gran tema también, o sea, la economía cultural, los que le llaman la economía naranja, es todo un tema, pero que ahí entramos también en el asunto de si es un tema que debe regular el Estado y las políticas públicas, o es el mercado quien regula, ¿no? Las grandes empresas culturales, que es en la televisión, el cine, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, construir una economía sana en el terreno de la cultura, ¿no? Ese es todo un desafío, porque de eso depende también el empleo, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en este proyecto colectivo, en este seminario en América Latina, las colegas de Argentina, hay una colega que ha estudiado muy a fondo el sector audiovisual, y entonces es un sector muy organizado y donde la organización sindical es muy importante, ¿no? Entonces ahí han ganado, lo cual también no ha logrado que digamos se detenga la precarización del trabajo, porque la mayor parte de los trabajadores, por ejemplo en el cine, son trabajadores por proyectos, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, los sindicatos son muy importantes, y durante la pandemia cumplieron un papel pues central como mediadores para digamos regular los apoyos estatales a este sector que no tiene un trabajo estable, ¿no? Y también entra, por ahí había la pregunta de otras formas de, pues, una especie de mutualidades que existen también en México, donde estas formas de organización pues buscan contratos a veces directamente con hospitales o con aseguradoras para reducir los costos de, por ejemplo, un seguro médico, ¿no? Pero pues es un seguro que finalmente le cuesta a los digamos, a quienes contribuyen, y entonces estas asociaciones son como intermediarias, son mutualidades para, en caso de muerte, en caso de fallecimiento, de enfermedad, etcétera, pues al no haber otra salida, o la individual o la muy escasa
digamos, del aseguramiento público, estas mutualidades sí cumplen un papel, ¿no? O formas de mutualidad, ¿no? Bueno, creo que un tema muy importante es la organización, ¿no? Creo que cuándo puede haber y cuándo, digamos, y en qué sectores ha habido alguna forma de organización, ¿no? Yo, por ejemplo, seguí el caso de No Vivimos del Aplauso porque es una organización como horizontal, o sea, no es gremial, entonces no son los músicos o los tal o cual oficio, sino que ahí están desde cuentacuentos hasta músicos de la calle, ¿no? Entonces creo que, y al mismo tiempo también estaban, no sé, o sea, no estoy al día, pero cuando antes de la pandemia algunos trabajadores que trabajan en el sector cultural, o sea, en la Secretaría de Cultura Federal, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, empezaron a movilizarse por la falta de pago, ¿no? O sea, los contratan para tocar aquí, para hacer tal actividad, y pasan los meses y no llega el pago, y entonces se descubrió todo el tema de la intermediación, la triangulación, y bueno, pues ahora han corregido un poco eso, ¿no? Pero yo diría, así casi ya para terminar, que México, curiosamente, historiamente, la política cultural de la 4T ha sido una política muy restrictiva en recursos, entre otros sectores, en el sector cultural, ¿no? Hay también una falta de coordinación con los gobiernos estatales, que tienen sus propios recursos, pero dependen mucho también de recursos federales, y entonces cuando esos faltan, sobreviven de milagro, ¿no? Entonces, y bueno, y no ha habido un reconocimiento de la problemática. O sea, se ve el tema de la cultura desde el punto de vista del consumo y de los derechos de los consumidores, ¿sí? Se aborda el tema del financiar los proyectos, pero no se toca el tema laboral, ¿no? Empezando por los propios trabajadores de las dependencias públicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí esperaríamos que, no sé, el día de hoy no se nombró, que yo hasta lo que vi, a la secretaria o secretario de Cultura. Veremos, hay un proyecto que es así como la misma cata pero revolcada de lo que viene atrás, que presentó la senadora Harp, atorado también en la Cámara de Diputados. Veremos qué pasa, pero creo que el gran problema es que no hay un reconocimiento digamos, del cuál sería el estatus de los trabajadores culturales y cómo, digamos, puedes hacer una política multisectorial para abordar desde el punto de vista del pago de impuestos, de la salud, de lo laboral estrictamente, de la gestión cultural, de quienes trabajan por cuenta propia, o sea, todos los productores, los pequeños productores, o sea, la gran mayoría son pequeños y medianos establecimientos, ¿no? Entonces todo eso creo que es un terreno donde
pues sí, necesitamos como trabajar mucho más, o sea, estudiar mucho más esto para saber técnicamente también cómo abordar el tema, ¿no? Entonces, pues creo que no hay respuestas claras, contundentes, más bien un llamado a que sí podamos seguir estudiando y conociendo más este sector, porque creo que es primordial, ¿no? Muy rápido pregunta. Sí. Si conoce o si tuvo relación, doctora, con el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Fíjate que sí, pero no entré a hacer entrevistas, porque digamos que sí hay, creo que son 2 sindicatos, grandes sindicatos nacionales, y sobre todo agrupan a músicos que trabajan en el sector privado, en hoteles y restaurantes, es sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un sector muy importante, ¿no? Está también pues el sindicato de cinematografía, digamos, de los trabajadores del cine, pero todo, o sea, a mí me interesaba ver qué pasa fuera de las grandes empresas, ¿no? Claro que hay que ver que estos sindicatos cómo están, y que vienen, bueno, pues son sindicatos a la vieja usanza, ¿no? Digamos, muy corporativos, etcétera. Entonces yo creo que hay que ver, sí, me tocó entrevistar a músicos que acababan por afiliarse a estos sindicatos porque era la única manera de tener alguna protección. Entonces yo creo que es importante, sí, saber cómo están funcionando. Y existen organizaciones internacionales de sindicales y gremiales, por ejemplo, de la música, ¿no? Entonces, creo que hay que estudiarlos, ¿no? Sí, muchas gracias, Rocío. Hay otra persona que también escribió en el chat de la sesión de Zoom, dice: felicito a la ponente, me pareció muy interesante y muy importante su trabajo, me encantaron sus reflexiones que me llevaron su trabajo y sus comentarios. En mi caso me hizo reflexionar sobre los conceptos de precariedad laboral y el pluritrabajo. Mi pregunta va a raíz de esos conceptos. Usted, una vez terminada su investigación, puede identificar a otro sector laboral que se encuentre en esa misma condición, o bien el fenómeno del pluritrabajo es más común entre profesionales de otros rubros, como por ejemplo los profesionales antropólogos, arqueólogos, historiadores, sociólogos y demás. Sí, algo que ya habías comentado un poco. Sí, pues sí es. Creo que ya lo habías comentado un poco sobre este asunto, ¿no? Sí, digamos, la precariedad tiene en el trabajo cultural un laboratorio, digamos, digamos muy, donde se reproduce muy claramente, pero desde luego que hay otros sectores, y decía, por ejemplo, estos relacionados con la terciarización del trabajo, hoy se habla de la uberización del trabajo, ¿no? En el sector salud, por ejemplo, es muy común también tener varios empleos, o sea, las enfermeras, cuidadores, etcétera, tienen varios empleos, ¿no? Entonces, en el sector académico, una forma, digamos, quienes hemos tenido el privilegio de tener un solo empleo en una sola institución, pues ya somos motivo de estar en una vitrina, en un museo de arqueología, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? O existe, digamos, en forma reducida y excepcional. Se está volviendo como excepción, ¿no?
Y bueno, o sea, ¿cómo hacer? Porque hay también en el sector cultural quien dice, yo prefiero trabajar así, porque parte de la creación es el cambio constante, ¿no? Entonces le llaman burócratas a los músicos de orquesta, por ejemplo, que tienen un contrato, que son excepcionales, pero existen. La OFUNAM, por ejemplo, ¿no? Ahí, y gracias al sindicato de la universidad, de académicos, pero no creo que ellos están no están en el de académicos, están en el otro sindicato, pero entonces es muy complejo por eso, ¿no? Si significa burocratizarte, no necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos, asegurar la estabilidad, o sea, la cobertura en términos de todas estas cuestiones que son fundamentales para la vida, ¿no? Con la capacidad de creatividad y constante cambio, ¿no? Pues Rocío, muchas gracias. Sí, Cintia. Sí. Es que quería saber por qué a usted le interesó el tema de los artistas que fueron que comentó. Alguien decía que quien tuviera una amiga, no sé si tú misma, ¿no? Fue alguien. Sí, ya no me acuerdo. Cecilia. Sí, que una amiga o amigo. Yo tengo un hijo músico. Entonces, lo he, digamos, y de hecho cuando estábamos discutiendo el proyecto del libro de la precariedad laboral en México, con Alfredo Walde y Silvia López, decíamos qué sectores queríamos algo muy, o sea, que fueran 3 o 4 sectores muy diferentes, ¿no? Contrastantes. Y estando en eso, casualmente, un músico me preguntó a qué me dedicaba, qué hacía, y entonces le platiqué y me dijo, ¿y por qué no nos estudian? Dije, no es mala idea, ¿no? Y bueno, eso fue como una casualidad, pero con eso pues, me fui enterando de que este es un tema muy, digamos, estudiado también en otros países y sobre todo que en el campo de lo laboral hay quienes con esa perspectiva y esa mirada desde los estudios laborales han entrado a estudiar el tema del trabajo artístico o cultural, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a la doctora Rocío Guadarrama por la presentación y por este diálogo que tuvo en esta última parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un aplauso. Yo me llevo preguntas para seguir trabajando, para divertirme en mi jubilación. Okay. Bueno, y los esperamos en julio. No vamos a tener sesión porque son vacaciones en muchas universidades, hay en otras donde no, que tenemos el calendario al revés y ya tenemos actividad en julio. Pero si no tendremos, la próxima sesión será el 22 de agosto a las 16 horas aquí en el CEMOS. Se presentará un texto de Daniela Lechuga, Urge Muchachas, se titula Urge Muchachas, las divisiones de género en el servicio doméstico en el Distrito Federal en 1930. Y los esperamos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias a quienes estuvieron en la sesión. Gracias. Hasta luego.